Buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gracias, licenciada, estamos muy bien, gracias. Que me alegro. Igual me alegro ver a Ana Elisa ya por acá. Gracias, licenciada. Yo ando con gripe, ustedes. Este clima creo que Así se escucha. a muchos nos da gripe. Sí, hay mucho frío porque está lloviendo. En chamarrada quisiera hacer ahorita. Por dos, pero sin gripe. Dichoso. Bueno, ya hoy pues es la última clase, entonces vamos a terminar de abordar lo del programa, ¿verdad? Es poco contenido y finalizamos con las exposiciones. Eh, Solo voy a pasar a asistencia. Y luego voy a volver a dar unas indicaciones o instrucciones sobre lo del trabajo escrito. Estará por ahí Arlene Cecilia Fajardo. Jonathan Misael. Gracias. Cecia Belén Coronado. Buenas tardes, Rita. Buena tarde. Presente. Gracias. Carla Francina Ambrosio. Andrea Noemí López Estrada. Presente, licenciada. Gracias. Randall Joel. Presente, buenas noches. Buenas noches, Randall. Luis Fernando Martínez. Presente, licenciado. Gracias. María Celeste Barrera. Darling Marisela Gutiérrez. Darling, usted fue la que activó su micrófono. ¿Sí? Sí, la escucho. Gracias. Marjorie Stephanie Lux. Presente, licenciada. Gracias. Melsin, si anda por ahí. Mónica Liliana. Presente, Lic. Gracias. Ana Elisa del Rosario también. Presente. Gracias. Ana Lucía Alfaro. Jocelyn Elizabeth. Briseida Sofía. Presente. Gracias. Ahí estaríamos entonces. Briseida sí fue a la actividad, ¿verdad? Sí, Lic. Ahí estaba viendo. Yo no pude ir, ustedes por andar con gripe, pero sí fueron muy pocos, estaba viendo yo. Te voy a tomar su asistencia, Yosel. Estaba viendo que fue Mónica, que fue usted, pues Cecia también, Darling, no me recuerdo quién más, pero fueron como 5 personas. Entonces ya les asigné sus puntos. Recuerden que esos son puntos extras.
a su calificación, a las calificaciones que ya llevan. ¿Sí, Randall? Licenciada, buenas noches. Yo fui ayer también, pero ya no subí la foto. Es Ya, que cuando, ajá. cuando yo estaba revisando, yo creo que todavía no la había subido usted, entonces después se me fue la onda y ya no la subí. Se le olvidó. Voy a activar nuevamente para que la pueda subir. Ah, va. Está bien, licenciada, muchas gracias. Yo creo que usted ni necesita los puntos extras, pero No, igual va. pero igual, un Yo punto me va a tampoco, alcanzar. yo tampoco la subí, licenciada, me da No, chance va, de entonces, subirla. para quienes sí fueron y están pendientes, voy a habilitarles, de una vez lo voy a hacer porque después igual a mí también se me va la onda. Ya al ratito me tomo mis pastillas que me mandan a dormir, entonces las Virogrip lo voy a hacer de una vez, permítanme. Ahí está. Ya pueden subirlo entonces. Me estaban consultando en cuanto a lo del trabajo escrito. Habíamos quedado en que eran 8 páginas, porque no son hojas, sino que páginas de contenido. Entonces, para que no sea muy extenso lo que ustedes deben de redactar, pues les hacía saber el día de ayer en el grupo de que tomáramos también en cuenta lo que es la introducción, conclusiones y el índice, que el índice ni es redacción, sino que ya es parte de, ¿verdad? A diferencia de la introducción y de la conclusión. Entonces, prácticamente ya lo demás, que sería el cuerpo o el contenido del trabajo, tendrían que ser 5 hojas. Ahí, por favor, procuren hacerlo como son varios varios los que conforman cada grupo, entonces procuren hacerlo a conciencia, ¿verdad? En el sentido de que ustedes vayan ahí colocando sus ideas y que vayan realizando las citas. Se recuerda que deben de utilizar lo de las normas APA, esto para que ustedes vayan sabiendo más o menos cómo se aplican las mismas, ¿verdad? Y en cuanto al grupo número 3 o el que pasó la semana anterior, no me subieron lo que es las diapositivas. No sé si estoy mal. Yo estaba revisando hace un rato y no vi que estuviera la presentación. Entonces, por favor, para que una de las integrantes de este grupo pueda subirla y así yo le puedo asignar la calificación a cada una de ustedes. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Recuerden que la entrega del trabajo escrito es para ahorita, para el día del examen. Tienen hasta ese último día. Prácticamente ustedes tuvieron como un mes, si no estoy mal, para poder hacer el mismo, ¿verdad? Entonces, todavía tienen esta semana. Si por alguna circunstancia no han iniciado a hacerlo o no lo han terminado, pues todavía tienen tiempo de hacerlo, ¿verdad? Y en cuanto al examen, pues siempre va a ser bajo esa misma modalidad a través de un formulario Google, en donde recordemos que el examen va a ser sobre 20 puntos, entonces van a ser 20 interrogantes, ¿verdad? Así como lo han hecho, de un punto cada una. Entonces, yo no sé si ustedes siempre lo hagamos de esa misma forma de no conectarnos o si ustedes me dicen si nos conectamos, pues también lo hacemos, ¿verdad? Y les comentaba también, creo yo, en cuanto a lo de las preguntas, ¿verdad? Si sacaban cuestionario o no, pero creo que eso lo voy a ver al finalizar para ver cómo distribuimos
el contenido porque solo es una presentación. Es para que sea parejo, ¿verdad? Bueno, entonces la semana pasada vimos lo de la identificación de variables, que hablábamos que estas variables era importante que nosotros las pudiéramos determinar porque de ahí también nos iba a servir para poder nosotros establecer un título, ¿verdad? Y estas variables nosotros las sacamos del método AQP y del método CCA. Entonces, hablábamos que hay dos variables, específicamente está la variable madre y que es el problema como tal, siempre siguiendo con el ejemplo de Fernando, hablábamos que era la ansiedad, ¿verdad? Esa era la variable madre. Y la segunda variable, esta la podemos tomar nosotros del método CCA. Puede ser alguna causa, alguna consecuencia o un aporte que nosotros podemos ir alternando a modo de que podamos concretar con la que más corresponda, ¿verdad? Entonces, solo permítanme que se están conectando todavía compañeros de ustedes. Aparte de Lucía, ¿quién más se unió ahorita? Ahorita voy a leer. Jocelyn. ¿Sí, Jocelyn? No, yo también me uní ya después, licenciada, no sé si ya me tomé asistente. Ahorita voy a ver. Yo recuerdo que sí. Bien, o sea, ya se la había anotado. Gracias. Aquí hacíamos un ejemplo tomando el caso que nos había presentado Fernando. Hablamos también sobre lo de la fórmula del título, que no debían colocarse abreviaturas, paréntesis o fórmula alguna. Hablamos sobre las letras las palabras que debía llevar, que lo recomendable de conformidad con esta autora del libro que yo les compartí en WhatsApp es que es de 15 a 18, pero yo les decía que puede variar según los requerimientos de la institución educativa en la que estemos, ¿verdad? Y que se escribe con mayúscula. Esta misma autora nos propone una plantilla de fórmula del título para que nosotros saquemos nuestro título de la investigación. Y esa fórmula consiste en P y CCA en Q de A. P, que es el problema, el CCA, que son las causas, consecuencias y aporte, Q, que es quién es o qué persona, qué objeto o qué animal al que vamos a dirigir nuestra investigación, y la A, que es a dónde, ¿verdad? El espacio. Entonces, acá lo podemos ver desglosado y dábamos un ejemplo acá. La ansiedad contribuye al bajo rendimiento de estudiantes de tercero básico del colegio tal, ¿verdad? Entonces puede ser como una propuesta. Hablábamos sobre la elección del diseño, que habían estudios descriptivos y experimentales. En los descriptivos hablábamos sobre que únicamente nosotros íbamos a describir cualidades y a proponer sugerencias de mecanismos de solución, más no los íbamos a llevar a práctica como se realiza en un estudio experimental, ¿verdad? Que ahí el propio nombre lo entendemos como que nosotros vamos a hacer un experimento. Y de la búsqueda de información en fuentes confiables también
referíamos que al momento de que nosotros estemos buscando distintas fuentes, seamos cuidadosos, ¿verdad? Para poder elegir de dónde vamos a sacar información para hacer las citas correspondientes o ayudarnos para poder entender e investigar más el tema, ¿verdad? Hablamos sobre esto. El esquema de la investigación, que estaba conformada por el título preliminar, la introducción, que es aquella que nos va a primeras ya nos va a decir de qué va a tratar la investigación, ¿verdad? Por eso su nombre es introducir al lector al contenido de la investigación. Entonces, es importante que en ella, al momento de nosotros redactarla, abordemos como por ejemplo objetivos, la importancia del trabajo que se está desarrollando, la metodología, la estructura del texto y todo aquello que nos ayude o que ayude a quien lo está leyendo a darse ya una idea o una noción de lo que va a tratar la investigación. Y el contenido que hablábamos que ya era el cuerpo o la parte medular de un trabajo de investigación, ¿verdad? Porque acá es donde vamos a hacer nosotros toda esa redacción de conceptos, definiciones, teorías y más allá, ¿verdad? Pero yo les explicaba que ya en una investigación formal y como lo es una tesis, pues no es como nosotros hacíamos los trabajos antes, cuando estábamos tal vez en la primaria o en el diversificado, de venir y copiar y pegar, ¿verdad? No, sino que acá nosotros ya debemos de redactar con nuestras propias palabras, dar nuestras ideas y podemos colocar la idea o el pensamiento de otra persona, pero para eso están las citas, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo textual, o sea, literalmente, tal cual así lo dice el autor, o podemos parafrasear también, ¿verdad? Pero de igual forma, parafrasear es que nosotros vamos a dar la misma idea del autor, pero ya con nuestras palabras, pero siempre debemos de citarlo, ¿verdad? Entonces, porque estamos tomando como referencia la idea de otra persona. Si no podemos incurrir en lo que es algún tipo de inconveniente de plagio. Ahora las universidades lo que están haciendo para poder comprobar la autenticidad de los trabajos o de las tesis, pues le reciben todo el trabajo, los capítulos ya desarrollados a los estudiantes y tienen algún programa, ¿verdad? Hay unos que son de paga y otros que no. Entonces ya los colocan ahí y esa aplicación o ese programa se encarga de hacer como que la verificación de cuánto plagio contiene ese trabajo. Entonces, no es que haya como que un porcentaje definido de cuánto podemos nosotros tener de plagio, porque recordemos que si tenemos citas más si son literalmente, pues eso va a constituir como, se puede tomar como plagio, pero es aquí donde es importante que nosotros hagamos bien las citas y lo coloquemos también en las referencias. El autor que nosotros coloquemos en una cita dentro del contenido del cuerpo de trabajo, debemos colocar en las referencias también. Entonces, sin embargo, hay algunas universidades que tal vez un 10% como mínimo, o sea, o máximo, perdón, aceptan de plagio, ¿verdad? Porque lo tira por porcentajes y en el informe que dan estas aplicaciones o programas, pues va marcando como tipo subrayado qué contenido es el que aparece plagiado, ¿verdad? Entonces debemos ser bien cuidadosos porque si no lo hacemos de forma consciente, pues ya en un trabajo de esta índole no lo van a aceptar, ¿verdad? Entonces los perjudicados vamos a ser nosotros.
y hablamos sobre las conclusiones, que era la parte en donde nosotros ya aterrizábamos a lo que establecíamos con esa investigación que habíamos hecho, ¿verdad? Concluimos. Y las referencias, que es donde vamos a colocar todo aquel material que nosotros consultamos, que puede ser libros, revistas, periódicos, algún archivo en específico, algún documento legal o cualquier otro, e inclusive páginas web, ¿verdad? Que nosotros podamos consultar. Lo vamos a hacer acá. Entonces, para finalizar ya con esto, vamos a ver lo que es la recolección de datos. Este es un proceso que es importante en cualquier investigación y es esencial para la obtención de información valiosa y precisa. Es decir, que no, lo correcto es que no nos no debemos saltarnos esta fase de recolección de datos en nuestra investigación. Hay diferentes métodos de recolección de datos, como por ejemplo encuestas, entrevistas, observación, análisis de documentos y experimentos, entre otros. La elección del método de recolección de datos depende de la naturaleza y el objetivo de la investigación. Se recuerdan de que hablábamos que nuestra investigación puede ser descriptiva o experimental. Entonces, dependiendo de qué enfoque o qué diseño le hayamos dado nosotros a la investigación, pues así va a depender qué tipo de métodos o técnicas podemos utilizar para esa recolección de datos. Es importante asegurarse de que la recolección de datos sea ética y consensuada con los participantes y de que los datos sean confidenciales y protegidos. Por ejemplo, si vamos a hacer alguna encuesta o una entrevista, pues que sí sea realizada con la población o el grupo de personas, por ejemplo, que es objeto de estudio, ¿verdad? Y no que yo estoy haciendo una investigación y yo digo, ay, qué hueva ir a entrevistar a los estudiantes del colegio, los estudiantes de tercero básico. Solo las voy a llenar con Fernando. Y solo entre él y yo vamos a llenar esas entrevistas o esas encuestas con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, eso no va a ser ético, definitivamente, y consensuado, pues significa de que la persona a la que vamos a entrevistar o encuestar, pues debe estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, asimismo, tener mucho cuidado con la privacidad o la protección de datos, pues que no queremos que sean de conocimiento público, por así decirlo. Además, es necesario considerar la calidad de los datos, incluyendo su precisión, validez y fiabilidad. En resumen, la recolección de datos es un aspecto fundamental de cualquier investigación y requiere un enfoque cuidadoso y planificado para asegurar la obtención de información precisa y valiosa. Recordemos que aparte de la recolección de información que nosotros vamos a hacer en documental, me refiero a libros o bibliográfica, esta recolección de datos con estas técnicas pues va a ser útil porque nosotros vamos a obtener la información directamente de qué o quiénes son objeto de estudio de investigación, ¿verdad? O sea, la información va a ser de primera mano. Entonces, por eso es que es muy precisa y valiosa. Para obtener una adecuada recolección de datos, el investigador debe seguir un planeamiento detallado de lo que se hará en la recolección de datos, como autorización, que es la condición necesaria previa a la recolección de datos. El tiempo es la estimación del tiempo en que el investigador para requerir para la realización de la investigación.
los recursos humanos, económicos y físicos, la capacitación referente a los objetivos, selección de muestra, instrumentos y procedimientos para recolección de datos, la supervisión y coordinación, manera en que se distribuirá el recurso humano para cubrir los componentes de información del estudio. Entonces, la autorización, por ejemplo, si yo quiero, yo voy a hacer la investigación que propone Fernando. Entonces, yo tengo que tener autorización de las autoridades del colegio y de los padres de familia, de los estudiantes, para yo poder entrevistarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo los voy a entrevistar en su calidad de estudiantes. Entonces, si es en su calidad de estudiantes, tengo que ir al colegio, ¿verdad? ¿Y quién va a estar a cargo del colegio? Pues la directora, ¿va? O el director. Y ¿por qué los papás, los padres de familia? Porque si los estudiantes de tercero básico, en su mayoría van a ser menores de edad, ¿verdad? A menos que sean por madurez. Pero de lo contrario, tomándolo como que son menores de edad, también necesitamos la autorización de estas personas para que nosotros podamos llevar a cabo esa recolección de datos. Entonces, también se debe estimar un tiempo determinado que conlleve todo ese proceso de recolección de datos. Nosotros debemos proponernos en cuánto tiempo lo vamos a desarrollar, que debe ser prudente, qué recursos vamos a utilizar, humanos. Tal vez la investigación solo yo la estoy haciendo, pero quizás solo yo no me voy a dar abasto. Entonces yo me voy a llevar, por ejemplo, a Ana Elisa, a Randall, para que ellos me ayuden. Entonces ahí ya estoy estimando los recursos humanos, ¿verdad? Ya somos 3 personas. Económicos, voy a estimar yo que, pues, de acá de donde yo estoy, cuánto me gasto para trasladarme hasta allá al colegio en donde labora Fernando, ¿verdad? Y también en este caso Randall y Ana Elisa, ¿verdad? Tenemos que estimar si vamos a desayunar, si vamos a almorzar, si vamos a compartir algo con los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? O si vamos a comprar alguna herramienta, lapiceros o bien ya sea algún cuaderno, hojas, las impresiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que estimar esto también. Y físicos, que es eso que les decía, que podemos nosotros llevar, ya sea si vamos a hacerlo a través de un cuestionario, pues tenemos que llevar los cuestionarios que van a ir impresos en hojitas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estimar todo esto. Asimismo, la capacitación referente a los objetivos. Yo puedo saber de qué trata mi investigación, pero Randall y Ana Elisa, como ellos no la están haciendo como tal, si yo les digo, miren, ¿será que me ayudan, me apoyan? Yo tengo que hacer una entrevista a los estudiantes allá en San Miguel Petapa. Pero sí, ¿de qué trata? ¿Va? Entonces ahí yo les tengo que explicar, y es donde va lo de la capacitación, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, verdad, de esa recolección de datos? Y esta supervisión y coordinación, manera en que se va a distribuir el recurso humano para cubrir los componentes. ¿Cómo vamos a quedar establecidos para esa recolección de datos? Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica, si nuestro estudio es de carácter descriptivo, pues la técnica que vamos a utilizar puede ser la encuesta o la entrevista. Y si el estudio es experimental, pues acá la técnica va a ser el experimento como tal, ¿verdad? Ahora bien, el instrumento es lo que nosotros vamos a utilizar para poder recolectar o recoger todos esos datos. Si la técnica es la encuesta, entonces el instrumento va a ser el cuestionario o el test que se vaya a emplear. En el caso de psicología,
hay muchos test. Si, por ejemplo, quisieran ustedes abordar sobre las actitudes o el comportamiento de los estudiantes, hay distintos test psicológicos. No es que ustedes tengan que crearlos, sino que ya existen, ¿verdad? Yo me imagino que ahorita al momento a ustedes todavía no les han dado alguna clase donde les expliquen algún test, no sé, pero de igual forma va a llegar en donde les van a explicar cada uno de ellos y ahí vamos a poder ir recolectando algunas cosas que sean de interés, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tenía algo aquí sobre eso, pero no, yo creo que lo perdí ustedes. Pero a veces entre esos test está hasta que lo ponen a dibujar a las personas y ustedes con los trazos que uno hace, o el dibujo, ven muchas cosas en la persona, ¿verdad? Entonces, ese puede ser el instrumento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la encuesta constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder recrear un experimento, se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etcétera, o cualquier otra información que sea de interés. Y como características fundamentales está de que es una observación no directa de los hechos por medio de lo que nos está manifestando el encuestado. Es un método preparado para la investigación. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a una nación entera. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad. Entonces, la encuesta es esa técnica que podemos utilizar para la recolección de datos y asimismo acá nos dan 4 datos importantes. Las encuestas son una de las escasas técnicas que se dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos. Hay estudios experimentales en que no se conocen inicialmente las variables que intervienen y mediante la encuesta, bien por cuestionarios o por entrevista, hacen posible determinar las variables del estudio. Estas también se adaptan a todo tipo de información y a cualquier población. Permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados. Permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo una gran cantidad de datos a un precio bajo y en un corto periodo de tiempo. La encuesta es muy utilizada en las investigaciones y estas también al momento de ya nosotros realizar todo nuestro trabajo de investigación de forma escrita, normalmente se colocan en los anexos. No sé si han visto ustedes, pero colocan solo como que el formato de la encuesta que realizó el investigador, lo colocan en el apartado de anexos, ¿verdad? Aquí copio. Entonces, cuando queramos realizar nosotros esta técnica, es importante que definir cuál es el objeto de la misma, porque así nosotros vamos a establecer cuál es la información que queremos conseguir con esas encuestas, ¿verdad? Entonces, debemos plantearla
a modo de que con ella pues obtengamos lo que deseamos. La formulación del cuestionario. Recordemos que para hacer la encuesta tenemos que realizar un cuestionario, una serie de preguntas que debemos formular para que el encuestado pueda darles respuesta. Trabajo de campo consistente en la obtención de los datos. Para ello será preciso seleccionar a los entrevistadores, formarlos y distribuirles el trabajo a realizar. De cierto modo, a veces se hace un trabajo de campo porque si vamos a hacer una encuesta, nosotros vamos al lugar en donde se está dando el problema, ¿verdad? Porque ahí radican las personas, entonces es necesario que nosotros nos traslademos para ahí. Procesar, codificar y tabular los resultados de la encuesta, porque posteriormente nosotros tenemos que, pues, organizar e interpretar esos datos y poder comunicarlos, ¿verdad? Entonces, asimismo, entre la técnica tenemos la entrevista. En la página bueno, acá dice que es un instrumento importante de la investigación. En una entrevista, además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad circundante, anotando el encuestador, entrevistador, además de las respuestas tal cual salen como lo está manifestando el entrevistado, ¿verdad? Acá está la entrevista, a diferencia de la encuesta, pues es más concreta, ya que las preguntas son presentadas de forma contundente, no dejan ambigüedades, es personal y no anónima. Entonces, acá en el libro de Teoría de la Investigación, en la página 94, las autoras Loida Eunice y Lorena Miguel nos dicen que previo a que nosotros podamos realizar una entrevista, debamos llevar a cabo o tomar en cuenta algunos aspectos. No sé si alguien tiene ahí a la mano su libro que me pueda apoyar. Yo, licenciada. Gracias, Ana. Con el primer punto, está en la página 94. La entrevista se debe preparar con respeto hacia la persona que proporcionará la información. Sí, definitivamente nosotros debemos de entrevistarlo de forma respetuosa, ¿verdad? Porque así mismo como tratemos al entrevistado, así él se va a referir hacia nosotros, ¿verdad? Puedes seguir con el otro punto. Establecer relaciones previas con el objetivo de conocer los contextos. Deberá realizar el trabajo investigativo. Sí, es importante que nosotros siempre tengamos conocimiento previo de lo que estamos realizando, ¿verdad? Para poder saber e identificar a quiénes vamos a entrevistar y en dónde específicamente, ¿verdad? El tercer punto dice presentarse de manera adecuada a los lugares y frente a las personas para generar un ambiente de confianza. Si yo voy a ir al colegio en donde trabaja Fernando para hacer esta entrevista, pues yo me voy a ir de una forma presentable, ¿verdad? No me voy a ir, por ejemplo, en short y con sandalias, como que a la playa afuera, no. Entonces, desde ahí tenemos que realizar una presentación buena para que esto dé confianza, ¿verdad? Al lugar donde nosotros vamos tanto al lugar como a las personas en específico que vamos a entrevistar. Y así acá ella pues nos enlista una serie de aspectos que debemos tomar en cuenta
para nosotros poder hacer esa entrevista, ¿verdad? Bueno, entre las ventajas que tiene la entrevista es que vamos a tener una información más completa, porque acá, al hacer una pregunta, puede ser una pregunta abierta o cerrada, ¿verdad? Si es una pregunta cerrada, por ejemplo, el entrevistado solo me va a decir sí o no, o tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Yo no va a tener más allá para poder responderme. Pero si es una pregunta abierta, él me puede hablar un montón en una sola pregunta. Entonces, ahí podemos tener más información, más detallada, que a diferencia de una encuesta, ¿verdad? Porque en la encuesta están los cuestionamientos y está, por ejemplo, sí, no, tal vez, ya solo nosotros marcamos con un chequecito ahí qué respuesta consideramos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las ventajas de la entrevista. Asimismo, se puede aplicar tanto a individuos alfabetos como analfabetos, porque es directo. En cambio, en una encuesta la persona tiene que leer normalmente, ¿verdad? Tiene que saber leer. Entonces, a diferencia de la entrevista, porque nosotros a viva voz vamos a explicarle en qué consiste, cuáles son las preguntas y guiarlo, ¿verdad? Asimismo, se obtiene mayor número de respuestas de los entrevistados que con los cuestionarios. Se recogen tanto las respuestas del encuestado como información complementaria. Mientras que en un cuestionario recibido por correo puede ser olvidado o roto en el acto, a una persona hay que recibirla y atenderla, siendo más comprometido el no responder. Es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, Jocelyn me puede mandar una encuesta a mí, pues si yo quiero por correo o por teléfono, si yo quiero la respondo, si no, no, porque ella no está ahí. Pero si ella viene por ejemplo, a mi casa o a mi lugar de trabajo, yo la voy a atender personalmente. Entonces, ya hay un compromiso ahí, ¿verdad? Porque yo voy a tener que atender lo solicitado por ella. También lo de la experimentación. Sobre este método técnica, las variables pueden ser manipuladas en condiciones que permiten la reunión de datos, conociendo los efectos de los estímulos recibidos y creados para su apreciación. En el experimento existe un control directo sobre un factor de lo que se va a analizar. Acá exige seleccionar grupos variados de sujetos, someterlos a tratamientos distintos, controlar las variables y comprobar si las diferencias observadas son significativas. Entonces, siguiendo siempre con ese ejemplo, si mi investigación es experimental, entonces entre los aportes, yo recuerdo que hablábamos de promover actividades deportivas. Entonces, bueno, pues yo voy a ir a proponerle allá a las autoridades del colegio de que se hagan por lo menos una vez a la semana alguna actividad deportiva, ¿verdad? Donde los estudiantes puedan ser partícipes y, por ejemplo, en un mes verificar o hacer una observación de los resultados. Puede ser que con estas actividades deportivas que se implementaron, los estudiantes o desaparezcan totalmente sus problemas de ansiedad o reduzcan, ¿verdad? Entonces ya ahí yo estoy haciendo una experimentación porque estoy llevando a la práctica, estoy llevando a cabo alguna actividad en específico para darle solución a esa problemática, ¿verdad? Entonces,
Acá dice que la finalidad de la investigación experimental es descubrir las relaciones causales, descartando para ello las explicaciones alternas de los resultados. Suministra los datos más convincentes si se aplican los controles adecuados, en la medida en que el diseño y la ejecución del experimento excluyan otras hipótesis que expliquen los mismos resultados. Entonces, así podemos ir si nosotros hemos establecido una hipótesis, podemos ir excluyendo la misma, o si tenemos varias, ¿verdad? Entonces, a través de esta experimentación. Como hablábamos que el cuestionario era parte de la técnica de, por ejemplo, una entrevista o una encuesta, es un documento en donde nosotros vamos a recoger las características observadas. De la calidad de ese cuestionario que nosotros realicemos, pues va a depender el valor de la encuesta y de los resultados, ¿verdad? Es importante que nosotros al momento de redactar un cuestionario, pues lo hagamos con un lenguaje claro, porque ustedes como psicólogos pueden utilizar algunos términos que, por ejemplo, yo no los voy a entender porque son propios de la psicología, ¿verdad? Entonces, ya se imaginarán ustedes ir con esos términos o ese lenguaje ya profesional, y presentarle así el cuestionario, las encuestas a los estudiantes de tercero básico. Entonces ellos no les van a entender. Entonces debemos buscar sinónimos o siempre plantear la pregunta que tenga el mismo objetivo, pero ya de una forma más clara, ¿verdad? Que sea entendible para la población en específico que nosotros estamos estudiando. Debe ser comprensible, no incluyendo palabras demasiado técnicas que puedan hacer que el encuestado se encuentre en inferioridad y se predisponga a contestar mal o incluso negarse. Entonces, porque si yo no le entiendo, puede ser de que yo me ponga en el plan de que no le voy a responder porque no le entiendo. Y aunque usted me explique, pues tampoco no le voy a responder. O que yo dé una respuesta errónea porque lo entendí de una forma, pero realmente no era así. Entonces, evitemos al momento de hacer estos cuestionarios de usar palabras, no les estoy diciendo también como palabras como tal coloquiales, ¿verdad? Pero que sí sea un lenguaje más fácil de entender, dependiendo de la población a la que nos estemos dirigiendo. Y entre las reglas fundamentales del cuestionario, pero esto puede variar. Por ejemplo, que deben de ser pocas, no más de 30, hasta considero yo que tal vez, dependiendo del tipo de investigación, ¿verdad? Cuál sea el objetivo. Preferentemente que sean cerradas y numéricas. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo, en forma concreta y precisa. Evitar que sean ambiguas o preguntas de mala fe. A veces queremos inducir con la misma pregunta a que la persona responda de la forma en que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces no es correcto hacer eso. Deben ser preguntas cortas, formularlas de manera neutral. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa. No hacer preguntas que al encuestado tenga que recordar algún evento y que le cueste recordarlo, ¿verdad? O que tenga que consultar en algún tipo de archivo. Preguntas indiscretas. Todo esto debemos tomarlo en cuenta para poder redactar esos cuestionarios, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros hemos efectuado estas técnicas,
hemos hecho esa recolección de datos, nosotros debemos de organizar esos datos. Entonces, vamos a traer toda esa información o esos datos recabados y vamos a proceder a ordenarlos de una forma sistemática. Y acá nos podemos ayudar de cualquier herramienta, ya sea tecnológica o bien manual, que nos sirva para poder realizar ese orden, ¿verdad? De esos datos recopilados. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder identificar rápidamente los datos y poder hacer el análisis correspondiente y asimismo poder develar esas perspectivas significativas para nuestra investigación, aquellas que sí son relevantes, la información que realmente a nosotros nos interesa, ¿verdad? En cuanto a la interpretación de datos, ya una vez nosotros tenemos organizada todos esos datos recopilados, debemos de revisar, de analizar e interpretar y asimismo llegar a esas conclusiones mediante ese análisis, ¿verdad? Ya que el análisis de datos pues ayuda a los investigadores a poder categorizar, manipular y resumir los datos para ya nosotros poder responder a preguntas críticas. Entonces, ya aquí es donde yo puedo establecer con ese análisis si definitivamente esos problemas de ansiedad en estos estudiantes es porque utilizan mucho el teléfono celular o bien porque tienen tal vez problemas en casa, ¿verdad? Problemas intrafamiliares, de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, es ahí donde yo voy estableciendo esta información. Y luego que lo que es la comunicación de resultados, nosotros podemos hacerlo a través de un texto, tal cual, donde redactamos cuáles son los resultados obtenidos de esa recolección de datos. Podemos hacer cuadros o tablas en donde hagamos constar esos resultados o bien algún esquema o gráficas. Las gráficas que son, por ejemplo, lo de las estadísticas, ¿verdad? Y es aquí donde les va a servir a ustedes ese curso porque es más cuando es una investigación cuantitativa, ¿verdad? Que ahí ya son datos numéricos. Entonces, a través de estos representativos, nosotros podemos dar esa comunicación de resultados dentro de nuestra investigación. Bueno, entonces, con eso finalizaríamos. Solo quiero ver. Son cuatro grupos ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, el primer grupo que está conformado por donde está Ana Elisa. Entonces, hagámoslo. Ustedes llegarían hasta la diapositiva, hasta la 9. No sé si ya tomaron nota. De la 3 a la 9, ¿verdad? Ajá. De acuerdo, gracias. Mínimo 5 preguntas. No les voy a poner así una cantidad, porque recuérdense que esto ya solo es para que les sirva a ustedes para estudiar, porque de ahí voy a tomar yo preguntas, pero no tiene calificación. El segundo grupo sería del método AQP.
Hasta acá donde va la elección del diseño. Sería de la 10 a la 21. Ahí es el grupo donde está. Siempre 5, ¿verdad, Lick? Como mínimo. Muy bien, gracias. De la 10 a la 21. El grupo número 3 sería de la diapositiva 21 a la 30. Y el último grupo sería de acá a partir de la 31 hasta acá, la 46. Como mínimo 5 preguntas. Si ustedes quieren sacar más, pues, pero que sean preguntas así bien formuladas y entendibles, ¿verdad? Porque si no las colocan así, no las puedo colocar yo tampoco en el examen. Una pregunta. ¿Y Ujú. máximo de preguntas por si da 10. 10? Ok. Ujú. Entonces, el último grupo estará por ahí. Sí, licenciada, presente. Pero creo que me referí mal. El grupo que estaba pendiente de exposición. No. Entonces ya voy a dejar de compartir.